Buenas tardes con todos. Le saluda a Alberto Cabrera. En principio, soy gerente de normalización de habla Compañía de Seguros. En principio, para agradecerles por su asistencia, ¿no? Le damos la bienvenida a este primer taller que esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, ¿no? En el manejo de vuestros contratos. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Miguel Avilés, que es especialista eh, en ley de contrataciones del Estado, a la vez también es contratista, abogado, árbitro, ¿no? Entonces, creo que les va a dar muchas luces y muchas pautas para que puedan llevar un adecuado manejo contractual en sus contratos, ¿no? Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Avilés. Gracias por su asistencia y esperemos que les sea de mucha utilidad. Ok, hola, buenas tardes con todos. Ante todo, gracias a los señores de habla por esta invitación. Haremos nuestro mejor esfuerzo para poder coadyuvar a este taller que en coordinación con los señores de habla lo hemos denominado recomendaciones para un adecuado manejo contractual con el Estado. Y además del agradecimiento a los señores de habla, también el agradecimiento a todos los asistentes. Un poco, bueno, la presentación que ya hizo el señor Alberto Cabrera, efectivamente, quien les habla, abogado de profesión, pero estoy vinculado con el tema de contrataciones con el Estado en varios años, conjuntamente con mi socia, la doctora Stephanie Rubio. Y bueno, conocemos al monstruito por dentro, como se dice, ¿no? De lo que se trata esta presentación no va a ser definitivamente como otras presentaciones a las que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir. No vamos a dedicarnos a leer la ley y a comentarla. Lo que vamos a hacer es más bien comentar aspectos relacionados con el diario qué hacer durante el desarrollo de los diferentes contratos. Nos gustaría tener una participación de los asistentes activa, interactuar. Lo ideal hubiera sido quizá una exposición presencial, dado que ya no tenemos el problema del COVID, la pandemia, pero bueno, por cuestiones ajenas a las circunstancias que no se pueden controlar a veces, debemos hacerlo en esta aula virtual. Igual las herramientas nos permiten poder interactuar, así que la dinámica va a ser como sigue. Esta exposición va a ser durante 2 días. El día de hoy, 2 sesiones de 45 minutos con un intervalo de 15 preguntas de 15 minutos para las preguntas que consideren hacer, o aún mejor si tienen a bien hacernos algún comentario e intercambiar ideas sobre las experiencias que pudieran haber tenido o que tienen en la administración o desarrollo de sus contratos. El día de mañana también va a ser 2 sesiones de 45 minutos, idénticas a las de hoy, igualmente con un intervalo de 15 minutos. El día de hoy voy a exponer, mi nombre, reitero, es Miguel Avilés, y el día de mañana lo hará la doctora Stephanie Rubio. Bien, dicho eso, tenemos que el tema de contrataciones con el Estado, como seguramente ya lo han vivido la mayoría de los presentes, es un tema muy amplio, muy frondoso, muy diverso. Es muy complicado poder, digamos, desarrollar en 2 sesiones, pero como bien lo ha dicho Alberto, este es el primer encuentro que vamos a tener. Seguramente van a invitar a otras personas y se van a ir tocando diversos temas. Y es muy diverso, muy amplio, porque justamente es bajo el marco legal de una norma, que es la norma especial para las contrataciones con el Estado. Es una norma de carácter público y muchas veces los contratistas en general, especialmente algunos que han estado dedicados a la actividad privada, confunden los términos. No es lo mismo entrar en un contrato de carácter privado donde pues se hacen las cosas de mutuo acuerdo, no hay que tener muchas veces ni siquiera algo por escrito y los acuerdos se respetan, ¿verdad? Ese es en el ámbito privado. En el ámbito público,
tenemos lo contrario. Como está todo normado, todo regulado, bajo la ley, reitero, de contrataciones con el Estado y su reglamento, y supletoriamente entran en juego otras normas como la ley de procedimientos administrativos, el Código Civil, etcétera, tenemos el inconveniente, por decirlo de alguna manera, que tiene que todo ceñirse a esa norma. Entonces, tenemos que muchas veces, cuando se confunden los términos, a veces se consideran que por el hecho de que se conoce el contratista con el funcionario, son amigos del alma, conversan de manera informal, de manera formal, pero cuando se toman ya los elementos que corresponden a la administración del contrato y el cumplimiento del mismo, comienzan las desavenencias, comienzan los conflictos, a veces se rompen amistades, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Eso dice, no es, bueno, no vamos a emplear adjetivos, pero se expresa muy mal del funcionario. Entonces, la pregunta es, ¿el funcionario es una mala persona? ¿El funcionario público actúa porque es un malo, es un desgraciado, como a veces se expresa? No, considero que no. El funcionario público no es una mala persona, pero sí es una persona temerosa. Y es una persona temerosa porque lamentablemente, y tengo que decirlo con esos términos, lamentablemente, tiene temor de aplicar la misma norma. ¿Y por qué tiene temor? Porque lamentablemente, una vez más, de una forma, considero, errada, equivocada, los órganos de control ven temas oscuros donde no los hay, ven que aparentemente no se han hecho bien las cosas, que han estado coludidos, que han estado en una cosa, en la otra, con el contratista. Comienzan las desavenencias y el funcionario público o el supervisor, que viene a ser un funcionario también, tienen mucho temor de aplicar la norma inclusive. Como todos estos temas los veremos más adelante con detalle, tienen temor, mucho temor de aplicar la norma y terminan denegando todo. ¿Para qué? Para no meterse en problemas, porque luego les encuentran supuestas pruebas preconstituidas, son denunciados penalmente, civilmente, administrativamente, son castigados, son echados del trabajo, se les cierran las puertas para otras cosas. Hasta cierto punto es explicable su actitud. Eso hace que se distorsione la administración de un contrato y que no haya un adecuado manejo contractual ni por el lado del contratista ni por el lado de la entidad que contrata. Es por ello que vamos a tratar de desarrollar algunas situaciones que se van presentando. Vamos a ver los orígenes de estos problemas. No sé cuántos de los participantes tengan experiencia o cuántos años de experiencia en el tema de contrataciones con el Estado. Lo cierto es que en tema de contrataciones con el Estado, la norma ha venido variando desde siempre. Yo conozco la primera norma pues hace muchísimos años que era del Rolco, luego pasó al Consucode, luego a OCE, fueron variando, en los últimos años se ha ido trastocando la norma N veces, siempre buscando que proteger más al Estado de una serie de situaciones, endureciendo más el trato para con el contratista, buscando que poner candados para no caer en errores, para el lado del Estado me refiero, y como se dice en el argot de los futbolistas, inclinan la cancha a favor del Estado, obviamente. Entonces los contratos, como ustedes saben, como sabemos todos, los contratos de obras, de servicios o de suministros, normalmente son contratos de adhesión. No hay forma de que el contratista pueda imponer o solicitar o lograr de que se cambien las cláusulas contractuales que ya han sido preestablecidas. Entonces, por eso se denominan contratos de adhesión. A veces vienen con condiciones realmente leoninas, porque van en menoscabo de los intereses del particular. Las condiciones son durísimas muchas veces y es ahí donde vienen una serie de conflictos que luego, bueno, derivan en una serie de problemas. A veces se termina resquebrajando tanto la relación
contractual que termina resolviéndose el contrato. Dicho eso, y sin más preámbulos, vamos a repasar un poco todo lo que nos conllevaría a tratar de que este manejo sea más adecuado. ¿Para qué? Para que tanto los factores que ocasionan esas desavenencias que normalmente vienen derivadas de la mala elaboración de un expediente técnico, sea de la naturaleza que sea, de suministros, de servicios o de obras, muchas veces no está bien elaborado. ¿Y por qué no está bien elaborado? Pues ese es un problema mucho más grande, digamos, que demandaría un día completo quizá discutirlo, pero que muchos de los presentes sabemos a qué se deben, ¿no? Y todo parte de un origen malo, desde el área usuaria que pide malas cosas, lo que se denominaba el perfil termina siendo mal, eso se deriva en un mal expediente que definitivamente va a traer problemas en la ejecución propiamente del contrato. A veces hay causas exógenas también, ¿no? Como problemas de la naturaleza, como los que se han presentado hace poco con el ciclón Yaku, etcétera, etcétera, ¿no? Son factores internos y externos que muchas veces hacen que se deriven en los problemas que es importante que nosotros los contratistas tomemos las medidas de prevención adecuadas para poder sobrellevar esos problemas y poder terminar con un contrato bien concluido, logrado el objetivo que nos hemos trazado, tener nuestro margen de utilidad, etcétera, etcétera. Pasamos pues entonces a revisar los aspectos que vamos a tratar en la presente exposición. Si me permiten un minuto, por favor. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a exponer los temas que vamos a tratar en este presente conversatorio para poder desarrollar los temas que vamos a tratar el día de hoy y los que se van a tratar el día de mañana. Como primer tema tenemos que debemos tener claras las prerrogativas del Estado. Decíamos hace un instante que normalmente la cancha está inclinada a favor del Estado y veremos más adelante cuáles son esas prerrogativas y cómo poder afrontarlas. Tenemos que cuidar las formalidades. Decíamos hace un momento que todos los contratos de obra pública, servicios, etcétera, están normados por la ley especial, que es importante tener siempre presente eso, la norma. Conocer las condiciones del contrato. Muchas veces, muchos contratistas ni siquiera conocen las cláusulas que se establecieron en las condiciones del contrato, y recordemos que el contrato no es solo el contrato en sí, sino lo que viene antes del contrato, como son las bases de convocatoria, la oferta económica, etc. Luego, tener el control de los gastos reclamables. Hay muchos contratistas que consideran de que cuando el expediente tiene problemas, se va a ir a la quiebra, no saben cómo reclamar sus derechos, y es importante que sepan qué pueden reclamar y cómo reclamarlo. Luego tenemos que estar preparados para las controversias. ¿Y qué significa eso? Es como un deportista, ¿no? Cuando va a ir a un boxeador, digamos, sabe que va a ir a recibir golpes, pues tiene que prepararse para esas controversias donde vamos a ver la mejor manera de salir bien librado en caso de se presenten las mismas. Tenemos también que las controversias, como sabemos, derivan o tienen que ser ventiladas en un proceso arbitral, porque así señala la ley. ¿Qué hacer después de que se consiga el laudo? Que esperamos siempre sea a favor del contratista. Y finalmente sabemos, o vamos a exponer las razones y principales fundamentaciones por las cuales es importante siempre tener un soporte legal de manera permanente. Muchas veces los contratistas consideran que el soporte legal es un gasto. En realidad no es un gasto, es una inversión que deberían hacer todos los contratistas. No, créanme que no hay nada mejor que la parte de ingeniería y la parte técnica vaya de la mano con un abogado que conozca de la norma de contrataciones con el Estado, porque hay abogados, ustedes saben muy bien que el derecho
la abogacía, como se quiera denominar, es un abanico de muchas especialidades. Una de esas especialidades es precisamente los contratos con el Estado, y es importante que siempre tengan un soporte legal para que precisamente los pueda apoyar de manera permanente, eficiente y eficaz. Bien, vamos a ver inmediatamente cómo cuidarse de las penalidades, porque es lo que más nos preocupa muchas veces a los contratistas. Oiga, por cualquier cosa ya me están aplicando las penalidades inmediatamente, y cómo se comienzan a cobrar. Resulta que todos los contratos pues traen como una penalidad máxima del 10%, pero por ahí dicen hay otras penalidades. Y esas otras penalidades podrían llegar inclusive también a sumarse 10%. Entonces ya tenemos un 20% de penalidades en caso aplicaran todas. ¿Es que acaso algún contrato soportaría un 20% de penalidades? Yo creo que no. Con un 20% de penalidades definitivamente ya estamos en problemas, serios problemas. Entonces, para tratar de evitar las penalidades ante cualquier eventualidad que le impida a usted, señor contratista, cumplir con las metas, con los objetivos dentro de los plazos establecidos en el contrato, es importante que ustedes justifiquen los retrasos. ¿Y de qué manera se tienen que justificar? Siempre por escrito, de manera real, de manera contundente. De esa forma se va a desvirtuar el primer presupuesto que establece la norma para la aplicación de penalidades. ¿Por qué? Porque la norma establece que ante retrasos injustificados se aplicará la penalidad. Entonces, en reversa a eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justificar precisamente cualquier retraso que se haya podido caer en el cumplimiento de la obligación en el tiempo establecido. Pero tiene que ser una buena justificación. No puede decir, oye, me levanté tarde y por eso no cumplí, ¿verdad? Tiene que haber una causa, que hubo una huelga, que impidieron el transporte, que hubo un huaico que impidió el paso al lugar de la ejecución del servicio o de la obra, o de que lleguen a tiempo los materiales. Tenemos cómo enfrentarse a cambios contractuales. Normalmente se ven en un porcentaje mucho más alto del que desearíamos, que hay necesidades de ejecución de partidas o prestaciones adicionales. Algunos contratistas lamentablemente cometen el error de decir sí a la ejecución de adicionales sin antes tener una aprobación por escrito del titular del pliego, del titular tal como ordena la norma. Entonces, como el supervisor, como el funcionario, el gerente, es su amigo, su pata del alma, le dice, hermanito, no te preocupes, avánzame este adicional, que yo luego te regularizo los documentos, luego te regularizo la resolución. Ah, ya, mi hermano, entonces, ¿cuánto tiempo? Avánzalo nomás, no te preocupes. Craso error. Nunca lo cometan, por favor. Ni así juren por su mamá, ni por la Sarita, ni por la abuelita. No hagan una partida adicional, una nueva partida, una entrega adicional cuando se trate del suministro de bienes, un servicio adicional cuando sea de servicio, o una partida adicional cuando sea una obra. No lo hagan si antes no cuentan con la aprobación previa. Adicionales. ¿Por qué? Porque es importante que justamente tenga la aprobación para luego poder cobrarlo. De lo contrario, habrán regalado su dinero al Estado. ¿Por qué lo habrán regalado? Porque la norma, tal como les decía hace un momento, que va cambiando año a año, y hago un paréntesis para decirles de que precisamente en la actualidad se está elaborando una nueva ley de contrataciones con el Estado y un nuevo reglamento. O sea, nos van a cambiar nuevamente la regla de juego, seguramente para endurecer más a favor del Estado las situaciones. Entonces, ¿qué indica la norma? Se tienen que registrar todas las actividades que se requieran como una partida o presupuesto adicional. En la ejecución de obras, cuando ocurren mayores metrados, no hay necesidad de eso, porque la norma ha establecido que para los mayores metrados, cuando se trata de precios unitarios, estoy hablando,
Basta con la aprobación del supervisor, se avanza y luego se cobra. Pero en otras circunstancias, si se trata de una partida nueva, una partida que no es objeto de las partidas contractuales, no, señor. Tienen que aprender a decir, no lo hago, así seas mi compadre del alma, así seas padrino de mi hija, no lo voy a hacer. Y no la hacen. Si la hacen, es bajo su responsabilidad y corren el riesgo de perder mucho dinero, porque la norma ha prohibido además que pueda ser arbitrable la ejecución de una partida adicional que no fue previamente aprobada por la entidad. Tenemos también la exigencia de las garantías. Ustedes saben de que para poder contratar con el Estado se requiere una garantía de fiel cumplimiento por el 10% y además las garantías por los adelantos cuando así lo establecen las bases. Entonces es importante prever la gestión para la obtención oportuna de estas cartas fianzas, tanto para la firma de contrato como para poder gestar los adelantos que pudieran recibirse, ¿verdad? Muchas veces, y hemos visto varios casos de contratistas que lamentablemente han perdido la oportunidad de contratar por no haber gestionado con la debida anticipación sus cartas fianzas, tampoco han podido, algunos que lograron firmar el contrato, no lograron obtener los adelantos por el mismo problema. Recomendación: si van a acudir a habla, pídanla con la debida anticipación para que no tengan los problemas a futuro. ¿Qué hacer si la entidad se rehúsa a recibir la obra? Ese es un pequeño problemita. O gran problema. Normalmente el contratista pues ya tiene sus tiempos establecidos. Sabemos los contratistas que el negocio pues de las obras especialmente y el poder obtener la rentabilidad radica en lograr salir en el menor tiempo posible. Pero ocurre que muchas veces la entidad dice no te recibo la obra. Pues la ley afortunadamente ha acompañado o acompaña al contratista para que haga las respectivas anotaciones y no tenga ese inconveniente, ¿no? Entonces, el contratista lo que tiene que hacer es siempre tener dejar por escrito las razones por las cuales no le quieren recibir la obra, o no le quieren recibir el servicio, o no le quieren recibir los materiales. Siempre tiene que haber, esa razón tiene que quedar plasmada por escrito. De lo contrario, pues pueden pasarse mucho tiempo y no van a lograr que les sea recepcionada. Es importante porque además, afortunadamente, la obra ha conseguido, permítame un minutito, la norma ha establecido que cuando se demora por causas imputables a la entidad la recepción, el contratista pueda cobrar sus gastos generales que le puedan irrogar la no recepción de la obra en la debida oportunidad que está establecida en la norma. Y todos esos daños tienen que ir siempre por escrito, recuérdenlo. Acá no hay de palabra absolutamente nada, nada. Olvídense de que van oye hermano, si no me recepcionan la obra te voy a cobrar gastos generales, ¿ah? No, eso lo van registrando. Esto, por ejemplo, que debió haber estado siempre presente, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces ganamos el contrato, firmamos el contrato y vamos dispuestos, ya armamos nuestros equipos, todo, estamos como calentando en la cancha calentando para entrar a la cancha y resulta que no hay disponibilidad de terreno. ¿Por qué no hay disponibilidad de terreno? Por N razones. A veces ocurre de que está ocupado, a veces la entidad no se preocupó de sanearlo, etcétera, etcétera. Nosotros acabamos de tener una experiencia increíble con Proniet. Íbamos a a construir un colegio en una localidad en Catacaos, en Piura, y cuando fuimos a la entrega del terreno, resulta que unos moradores o unos invasores habían construido una casa de 3 pisos. Miren esa negligencia, esa falta de
de cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios de la entidad que no se habían dado cuenta, desde cuándo no visitarían eso, que no se habían dado cuenta que habían construido una vivienda de 3 pisos. Es increíble realmente lo que ocurre, pero entonces ahí también la ley afortunadamente ampara al contratista. ¿Por qué? Porque se tiene que dejar la responsabilidad que le atañe al contratista para poder reclamar luego los gastos que eso robe. ¿Por qué? Porque el contratista puede resolver el contrato y cobrar el 50% de su utilidad dejada de percibir. Entonces, acá tenemos que las responsabilidades atañen a uno y otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tiene que lidiar? Pues se tienen que tener claramente establecido las obligaciones de los documentos contractuales, lo que dijimos hace un momento. El contrato no solamente está constituido por el contrato como tal, sino que detrás están las bases que quedaron integradas. Hay que revisar exactamente lo que le ordena a esas bases. Muchas veces las bases establecieron condiciones u obligaciones que el contratista no se tomó el trabajo de leer, sin embargo es parte de sus obligaciones. Es importante leer las bases, es importante identificarse con lo que se va a hacer como trabajo, porque de lo contrario vienen las sorpresas a futuro. Dice, también tenía que hacer esto, Dios mío. Tienen que revisar las otras penalidades, aparte de la penalidad por mora. Dicen, uy, también me están penalizando por esto. Caramba, oye, no vino el especialista en estructuras. Hoy día le tocaba, ya me cayó un día de penalidad. ¿Por qué? Por descuido, por no revisar la norma. Es importante que lo hagan desde antes de entrar a participar en un proceso de selección. ¿Por qué es importante? Porque a veces con el afán de lograr conseguir un trabajo, de lograr conseguir una obra, nos encontramos con la sorpresa de que no hemos logrado una obra o un servicio o una adquisición suministro de bienes. Lo que hemos conseguido es meternos en un grave problema. ¿Por qué? Porque demanda mayores prestaciones, porque el tiempo de ejecución era muy pequeño. Resulta pues que una obra que normalmente debería ejecutarse en 6 meses le pusieron 2 meses y medio o 3 meses. Dios santo, los rendimientos, ¿de dónde salieron? Solamente un Superman podría hacer esa obra en tan poco tiempo. Estamos fritos cuando no se toman las condiciones adecuadas, no se leyeron las condiciones que establecieron las bases. Es muy importante que se fijen en los términos, los alcances técnicos de las obligaciones en las tres cosas, tanto en suministro de materiales como en servicios y la ejecución de obras. Hace poco asesoramos a un contratista que no se había dado cuenta de que los pastorales que tenía que suministrar para una entidad del Estado eran de diámetro de 2 pulgadas, porque él creía que los pastorales normalmente son de 1,5 pulgadas. Y le digo, pero ¿no te fijaste que acá está en las bases? Sí, pues, no me fijé. Igual tienes que suministrarlo porque él recién se dio cuenta cuando le alcanzaron la orden de suministro. Recién tomó en cuenta que el diámetro era de 2 pulgadas. Es increíble, pero suele ocurrir. La asignación de riesgos. Revisar la asignación de riesgos. Resulta que muchas veces alegremente se ingresa a un concurso, se obtiene la buena pro, pero no leyeron a quién correspondía el riesgo, por ejemplo, de una inundación. Y el contratista aceptó, porque así está en las bases, que la inundación pues era parte de los riesgos que él tenía que asumir. Díganme ustedes, ¿acaso un contratista puede asumir ese riesgo? No, ¿verdad? ¿Por qué lo asumió? Por descuido, por no leer con detenimiento, con atención, lo que estaba establecido en las bases de convocatoria. Es importante tener claramente identificado los riesgos que atañen a la entidad y al contratista. Y eso se hace en la etapa del proceso de selección. Es por eso la importancia de leer detenidamente y hacer las consultas dentro de los plazos que establece el proceso de selección para que puedan absolverse adecuadamente. Bien. Tenemos las formalidades. El segundo aspecto que vamos a tocar en esta exposición
Son 6 puntos básicamente, que es el desarrollo de todo proceso de selección, o perdón, del cumplimiento de todo contrato. Y tenemos las causas, las hemos puesto de esta forma porque normalmente son los problemas o las razones o los puntos sobre lo que más problemas ocurren y además que en más casos derivan a controversias que a su vez se tienen que remitir a la vía arbitral. Empezamos con el tema de las ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo son temas muy sensibles. ¿Por qué son muy sensibles? Y es aquí lo que les decía en la introducción de mi alocución. Se convierte en una persona mala el funcionario que lo niega, porque normalmente tienen por consigna no dar ampliaciones de plazo. ¿Por qué son mala gente? No, por una simple y sencilla razón. Que la ley ha contemplado que toda ampliación de plazo ordena el pago de mayores gastos generales. Y cuando se pagan los mayores gastos generales, luego viene el órgano de control, Contraloría, lo que sea, y eso que se pagó al contratista por mayores gastos generales, se le pretende cobrar al funcionario que aprobó la ampliación de plazo. Qué triste realidad. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones, el reglamento, han previsto eso. Sin embargo, el funcionario tiene mucho temor de poder llevarlo adelante. Aquí sí hemos señalado en las diapositivas los artículos del reglamento para que lo tengan en consideración. Empezamos por bienes y servicios. Acá es diferente a capítulo de obras, por si acaso, es importante que tengan los plazos claramente identificados. Tenemos que para los bienes y servicios, la solicitud se realiza como plazo máximo 7 días después de que haya acabado el hecho que generó a criterio del contratista la ampliación de plazo. Ante esa solicitud, la entidad tiene 10 días para poder expresar su parecer. Caso contrario, queda aprobada esta solicitud. En obras es diferente. En obras, decíamos, es lo que más temor tienen los funcionarios públicos. ¿Por qué? Por el tema ya desarrollado de la obligatoriedad de la entidad ante el otorgamiento de una ampliación de plazo de tener que pagar una valorización por los mayores gastos generales. Bien, pero ¿cómo comienza? Lo que también ya hemos indicado anteriormente y que vamos a ser muy reiterativos en esto porque en el chip de todos nosotros debe quedar claramente establecido de que no hay otra forma de generar un derecho que no sea por escrito. Entonces todo comienza con la anotación en el cuaderno de obra del inicio y del final de la causal. En esto tienen que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos de todo el procedimiento que aquí ustedes pueden leer. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, el supervisor y sobre todo muchos abogados, muchos colegas, son muy de aplicación lo que está escrito línea tras línea. Para muchos funcionarios no existe la interpretación de la norma. Si no lo anotaste al inicio, o sea, hoy día llovió torrencialmente y te impidió porque justamente estabas en la etapa de cimentaciones, el día de mañana amaneció todo inundado, pero no lo anotaste hoy día, ya perdiste, a criterio de muchos funcionarios, el derecho a solicitar una ampliación de plazo. Entonces hay que ser muy, pero muy cuidadosos, hablar constantemente con el residente de obra para que tenga el cuidado de hacer las anotaciones de manera oportuna. Y esto se mantiene y se tiene que mantener constantemente las anotaciones hasta que acabe la causal y después de 15 días de acabar la misma, se solicita, se sustenta y se cuantifica. Pero ¿qué ocurre? Se tiene que también demostrar que se ha afectado la ruta crítica de la obra, la ruta crítica vigente. Después de los 15 días de terminada la causal se solicita, bueno, el supervisor tiene 5 días para pronunciarse, presenta su informe, la entidad resuelve, notifica en los siguientes 15 días
los 7 días posteriores de la programación se tiene que presentar el contratista. Debemos recordar algo importante, que en esta gestión, para el contratista son días calendarios y para la entidad contratante son días hábiles. Tener mucho cuidado con eso, porque a veces se confunde, piensa de que el contratista también tiene días hábiles y no es así, señores. Entonces, las ampliaciones de plazo normalmente se solicitan, decíamos, ante el supervisor, y las sustentaciones tienen que ser por un mismo periodo. No puede ser que hayan 5, y miren que en esto hay muchas discusiones, ¿no? Sobre todo en el tema de obras, es donde más discusiones hay en las ampliaciones de plazo, porque, por ejemplo, ahora que hay tantas lluvias en el país, en la zona norte especialmente, a veces llueven 3 días, no llueve un día, pero vuelve a llover 4 días y dicen, algunos supervisores y algunos funcionarios del Estado dicen, no, tienes que solicitarme por cada periodo de lluvia, o sea, 3 días, luego 3 días más, y luego si llovió un día, en resumen, que en un mes tienen que presentar como 7 solicitudes de ampliación de plazo. Es increíble, pero así se están presentando. Cuando el supervisor no se pronuncia, pues lo tiene que hacer la entidad. Y cuando ni uno de los dos se pronuncia, definitivamente queda consentida la solicitud de ampliación de plazo y se amplía automáticamente el mismo con el reconocimiento de los mayores gastos generales que ahora la norma ha establecido que tienen que ser debidamente acreditados. No se olviden de eso, porque si ustedes solicitan el reconocimiento y pago de los mayores gastos generales y no los acreditan, vale decir, no presentan documentos que sustenten los mismos, no les será reconocido. Tenemos la suspensión del plazo. Pues aquí hay varias causales por las cuales se podría suspender la determinada prestación sea de un servicio o obra o suministro de materiales. Antes de continuar, tenemos que han pasado 45 minutos y cuando hicimos la introducción dijimos que íbamos a hacer, perdón, un break de 15 minutos para preguntas, comentarios o compartir experiencias. Entonces, señores de habla, ¿lo iniciamos esos 15 minutos? Sí, Miguel. Bueno, entonces adelante, señores participantes, si desean hacer algún comentario, alguna consulta, por favor. Si gustan, las pueden escribir al chat para que el doctor Avilés la pueda leer y ir contestando en orden de llegada, ¿no? O en orden de registro de la pregunta. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Estoy viendo en el chat, hay Buenas saludos. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta, mire. A ver, dentro bueno, yo trabajo por una empresa, es una empresa operadora de residuos sólidos, ¿ya? Nosotros brindamos servicio a diferentes hospitales, el recojo de sus residuos hospitalarios. Pero ¿qué pasa? Con uno de nuestros clientes pasa de que, por ejemplo, nosotros le brindamos servicio por el cual estamos haciendo incluso hasta penalidades. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros presentamos nuestro informe de pago, por ejemplo, del mes de diciembre. Lo presentamos según lo que se indicó en el contrato y en las bases del proceso, que podíamos entregarlo hasta los 15 primeros días del mes siguiente, ¿no? Terminado el mes de servicio. Entonces nosotros hemos venido presentando, pero pasa que, por ejemplo, nuestro informe de pago de diciembre ha tenido un retraso del pago de más de 3, 4 meses.
¿ya? Entonces, si por una desaveniencia que ha tenido la entidad, en el cual entre ellos mismos, dentro de sus mismas oficinas, han tenido discrepancias con respecto al cálculo de la penalidad. Nosotros presentamos en su momento, después de casi un mes, presentamos una carta de preocupación, de queja, si se puede decir, a la usuaria por el tiempo que estaban demorando en emitir su conformidad del servicio, pero no tuvimos respuesta. Ya han pasado casi 4 meses y recién estamos, como quien dice, eh, eh, prácticamente suplicando de que nos puedan ya emitir la conformidad, incluso hasta con penalidades, para que puedan hacernos pago. Lo que pasa es que nuestros servicios, el servicio que nosotros brindamos a ellos ya le hemos explicado de que nuestros servicios tienen un giro financiero diario. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros proveedores que nosotros tenemos para poder brindar ese servicio no nos esperan, ¿no? Como que creo lo pasa a muchos contratistas, ¿no? Entonces, la pregunta, si se puede, si cabería dentro de lo que usted ha pasado a exponer, si dentro de las bases y dentro del mismo contrato indican de que nosotros podríamos de una u otra manera exigir el pago dentro de los 15 días de haber presentado el informe de pago para la conformidad, ¿qué podríamos hacer nosotros ante eso, ¿no? Ante ya la desaveniencia por parte de la entidad, incluso nosotros allanándonos a una posible penalidad? Una consulta, ¿el servicio ya concluyó? No, es un servicio que es continuo, o sea, es un contrato que aún mantenemos vigente, pero pasa que nosotros incluso por indicación incluso de algún amigo que también conoce sobre contratación del Estado, nos dice que podríamos incluso, hemos mandado cartas ya indicando de que incluso el contrato había culminado, pero nos mandaron una carta solicitándonos que íbamos a continuar con el 25% adicional que indica la ley, ¿no? Pero no hemos parado el servicio. O sea, lo que pasa es que, como entenderá, es un servicio que si nosotros paramos de recogerles el servicio, por ejemplo, el hospital más importante dentro de la red a la cual brindamos el servicio, genera aproximadamente 1,5 toneladas diaria de residuos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros paramos al siguiente día, entra la fiscalía y todo y se hace un escándalo, ¿no? Pero, como entenderá, pues mire, nosotros somos el proveedor de servicios, no nos pagan hace 4 meses y como que Bueno, ya la entramos ley, en... la ley les faculta a ustedes a ¿Ya? solicitar o a percibir, en este caso, que cuando menos, bueno, en un símil también con las obras, les sea pagado uno de los servicios bajo el apercibimiento, reitero, de suspender inmediatamente los servicios, en este caso. Le dan un plazo determinado a la entidad, no cumple, paralizan el servicio. La prensa se les vendrá encima y ustedes saldrán a exponer las razones por las cuales no están cumpliendo con ese servicio e inmediatamente créanme que le van a pagar. Porque de lo contrario van a seguirse acumulando más y más meses y bueno, no sé si ustedes tengan la espalda financiera como para poder seguir manteniendo los servicios y estos resulten impagos. Así Pero es, sí, así sí es. le recomiendo inmediatamente mandarle la carta de apercibimiento. Muchas gracias. No, ¿no la han enviado todavía? Enviamos una carta, sí, indicando de que de apercibimiento lo hemos enviado recién. Le mandamos por conducto notarial. Recién la hemos enviado en realidad. Estamos a la espera de que nos puedan responder. Le hemos dado un plazo de 72 horas para que nos respondan. Y bueno, estamos a la espera, ¿no? A ver qué pasa, porque ya como que, imagínese, Eh, estamos impago desde enero, imagínese, enero, febrero, estamos en mayo, ¿no? para servicios le obligan a que sean 5 días para el cumplimiento. 5 No días.
no pidan ustedes 72 horas porque van a estar incumpliendo lo que establece la norma. Tienen que darle 5 días para que empiecen ellos a cumplir con su obligación, y si después de esos 5 días no cumplen, ustedes están en libertad de paralizarle el servicio. Ah, ok. Ok, voy a hacer entonces que corrijan eso. Sí, tienen que corregirlo. Muy agradecido por su respuesta. No, qué ocurrencia. Una consulta, buenas noches. Buenas noches. Quería que me explicara eso sobre los días calendarios. Por ejemplo, en mi empresa da servicios y una vez que entregue el informe final, la entidad lo entrega al ministerio y el ministerio emite observaciones. Una vez que da las observaciones nos dice 10, 20 días. Pero solamente pone 20 días, no pone si son útiles o calendarios. En ese caso, No, con el supervisor el administrador del servicio, y me dijo que no contara los sábados y domingos, pero siempre me da temor, ¿no? Trato de entregar los levantamientos de las observaciones 5 días antes, pero hay veces que se necesita más tiempo porque las búsquedas catastrales no son entregadas, tengo que pedir en ese caso un plazo y ellos tienen que comunicar al ministerio porque si no caen en falta. Bueno, normalmente el levantamiento de las observaciones es en días calendario. No sé por qué el supervisor le haya indicado que no, que son días hábiles solamente. Son días calendario. Y está bien lo que ustedes están haciendo definitivamente, cubriéndose para cualquier eventualidad de penalidad, ¿no? Ahora, otra consulta. Cuando uno, ahorita se me ha ido la palabra, conoció una en 2 empresas para presentarse para un concurso, ¿cómo se les dice? Consorcio. Un consorcio. ¿En base a qué pesa el que lleve la administración o la contabilidad y el que lleve el servicio? ¿Es por efecto de el que pone mayor capital o es un acuerdo entre las empresas? Yo necesitamos llevar la contabilidad independiente y yo hacer el servicio. ¿Me está preguntando por servicio o por obra? Por servicio. Bueno, normalmente un contrato de consorcio es un contrato temporal. Sí. Y las cláusulas bajo las cuales se establece ese contrato es por mutuo acuerdo de las partes. Normalmente, bueno, si se supone que se juntan para hacer un determinado servicio, obra, lo que fuere, es porque antes han conversado y lo que hayan conversado es lo que se plasma. Normalmente, debería primar las buenas costumbres, los buenos usos y la buena fe en eso. Sin embargo, si me permite una sugerencia, yo siempre le repito lo mismo a personas que conozco y otros que llegan que no conozco también, de que deberían llevar el consorcio una contabilidad independiente. Muchos conflictos he visto, muchos, donde el operador tributario pues sencillamente se olvidó de que era parte de un consorcio o que tenía un socio y quiere pues abarcar y, discúlpeme la expresión vulgar, llevarse todo. La única forma de evitar eso es que hayan responsabilidades claramente establecidas en el contrato de consorcio y que la contabilidad sea totalmente independiente con firma de ambos consorciados. Ocurre de que a veces la mayor participación, por no decir la mayor parte de utilidades, recae en uno de los consorciados, pero es porque así está establecido en las bases. Por eso le preguntaba si me hablaba de servicios o de obras. Por ejemplo, dicen en obras, es muy usual que las entidades estén diciendo máximo 2 contratistas y la mayoría, el que tenga la experiencia deberá llevar el 60% del consorcio. Por consiguiente, automáticamente pues ya es dueño del 60% de esa participación. En servicios están empleando en algunas entidades casi lo mismo.
Pero lo que sí, la única forma de cubrirse y que estén todos tranquilos es que la contabilidad y administración del mismo sea independiente. En algunos casos vi que las bases en que la experiencia de los empleados, los ingenieros, es lo principal, ¿no? Tienen que tener 5 años de experiencia, 3 años al ingeniero. En base a eso, el que se lleva mayor rentabilidad es el que tiene la experiencia o el que va a poner el capital en esos casos, o siempre es a través del mismo contrato de las buenas partes como llegan a negociar. Es básicamente, como dije al inicio, un acuerdo de los participantes en el consorcio. Okay. A veces es usual que quien tiene el capital no tenga experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso se redacta dentro de las cláusulas del consorcio. Es un acuerdo entre las partes, en realidad, que tiene que ir bien redactado. Un contrato de consorcio es muy importante para que evitar desavenencias entre los consorciados en el futuro. Ya, gracias. Doctor Avilés, Sí. hay preguntas escritas en el chat. No sé si de repente podría ir atendiéndolas mientras que Buenas haga una noches. pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad para responder mi solicitud a una ampliación de plazo en bienes? Y si esto no se da en el tiempo indicado, ¿cómo proceder? Tenemos que en 10 días, si no responde la entidad en 10 días, esta queda consentida. Ok. Sobre la asignación de riesgos, ¿cuándo se debe observar? 10 días hábiles, por si acaso. Ok, ok. Sobre la asignación de riesgos, ¿cuándo se debe observar en las consultas de las bases? Conforme a lo que esté establecido en el cronograma de la propia convocatoria. En toda convocatoria hay días establecidos para las consultas y una vez culminada la etapa de consultas viene una etapa de observación de bases que también hay una determinada cantidad de días. Dentro de esos plazos es que tiene que hacer las mismas u observarlas si así lo considera necesario. Perfecto. Después dicen, ¿las ampliaciones de plazo siempre conllevan a mayores gastos generales? Sí, justamente en esta exposición que iba a hacer sobre la suspensión, iba a rectificarme porque cometí un error. Las ampliaciones de plazo sí dan el reconocimiento de gastos generales, que es la fórmula que lleva el contrato para el cálculo de esas ampliaciones de plazo. Con la aplicación de esa fórmula que está establecida en los contratos, que es casi, bueno, que mejor dicho está en la norma y que la recogen los contratos, es que se calcula el pago de los mayores gastos generales. Después dice, en el caso de las ampliaciones de plazo, ¿cuáles serían los documentos que sustenten las causales? Como por ejemplo en el caso de lluvias. Aparte de recortes periodísticos, ¿hay alguna entidad que puede emitir algún documento que respalde nuestro pedido? Bueno, lo primero que tienen que hacer para sustentar la ampliación de plazo es las anotaciones, tal como indiqué, las anotaciones en el cuaderno de obra desde el primer día. Segundo, tienen que demostrar que la ruta crítica vigente al momento de solicitar la ampliación de plazo ha sido afectada, porque la ruta crítica podría variar si es que la obra es muy extensa, varió digamos, por otra ampliación de plazo o por una suspensión, etcétera, ¿no? Tiene que estar vigente. Los recortes periodísticos son una parte de la ayuda, pero se tiene que demostrar con fotografías del día, filmaciones, con reportes del servicio meteorológico más cercano. Y si se trata de una ejecución, por ejemplo, de edificación o de saneamiento, es recomendable también hacer un estudio de los terrenos, ¿no? Para demostrar que están saturados de agua y que es imposible trabajar en los mismos. En los materiales de préstamo, llámese arena u otros, también hacer una muestra clara en laboratorio de que es imposible utilizar una arena que está totalmente abarrotada de agua, ¿no? Todos esos elementos sirven para poder solicitar una ampliación de plazo. De acuerdo. Y acá hay otra pregunta. En la recepción de la obra, la entidad plantea observaciones para cuyo levantamiento propone extraoficialmente que el contratista suministre materiales
que no están en el expediente técnico. O sea, Es- es una modificación de la obra. ¿Cómo se procede? Alberto, enseguida pasamos a la recepción de obra que va a ser al final de esta Ajá. exposición, ¿les parece? Y me vuelven a hacer esa pregunta porque quisiera avanzar, si no nos va a ganar la hora. De acuerdo, de acuerdo. El punto que nos quedamos era la suspensión de plazo, que es contigua a la ampliación. En la suspensión de plazo tenemos que muchas veces esta se ve precisada a tomar, la ley lo ha previsto en el reglamento. Ahí está la norma precisamente señalada en la diapositiva, por situaciones que son ajenas a ambas partes. Por ejemplo, lo que mencionó uno de los participantes que leíste, Alberto, en el sentido de las lluvias, por ejemplo, ¿no? Quería hacer un comentario, me olvidé al momento de hacer la exposición que me preguntaste. Las lluvias de por sí, y así hay una tendencia en el Perú, lamentablemente, no son la causal que sustente una ampliación de plazo, la lluvia como tal, sino lo que sustenta y que le da credibilidad y validez a la ampliación de plazo es el efecto o consecuencia de las lluvias. Por ejemplo, hoy llovió, yo podría trabajar, claro que no, pero no sé por qué el funcionario dice, no, sí podrías trabajar. Además, debiste haber previsto de que iba a llover, cosa inaudita realmente. Pero estoy demostrándote, a raíz de la pregunta que hicieron, que es imposible trabajar porque los terrenos están totalmente saturados con agua. Ese es un efecto de la lluvia y ese es la causal en sí que va a permitir el otorgamiento de la ampliación de plazo. Dicho esa aclaración sobre la ampliación, regreso a la suspensión. La suspensión, decía, está ocasionada por factores exógenos que no son responsabilidad ni del contratista ni de la entidad. Entonces, al verse impedido como los efectos que ocasionan las lluvias, es que se solicita una suspensión. Pero ¿cómo se debe solicitar la suspensión? También por el cuaderno de obra se tiene que informar, se establece que no se puede avanzar, que no se puede definitivamente hacer trabajo alguno, y como no se sabe cuántos días va a conllevar ello, se solicita la suspensión. Esta suspensión se cristaliza mediante un acta que debe ser firmada entre las partes, la entidad, el contratista y la supervisión. En este caso, durante el periodo que dura la suspensión, está el reconocimiento de los gastos generales y costos directos, pero tienen que ser, en este caso sí, definitivamente tienen que estar debidamente acreditados. Pero además yo les recomiendo algo importante. No basta con un acta simple, como suele hacerse. En el acta, a pesar de que lo dice la norma, que serán reconocidos los gastos, los gastos generales que fueron necesarios para mantener la suspensión. ¿Cuáles gastos fueron necesarios? Por ejemplo, el mantener vigente una carta fianza. Pero habla, no la da gratis. Por más que haya suspendido un año la obra por efecto de la lluvia, habla les va a cobrar los gastos. Esos gastos fueron necesarios para mantener la suspensión. Habla les va a dar la factura. Esa factura sirve para acreditar el gasto que se realizó y que le tiene que ser reconocido por la entidad. No obstante, a pesar de que la norma dice que debe ser reconocido, muchos funcionarios lamentablemente no quieren reconocerlos. ¿Por qué? Porque dicen, pero no está indicado en el acta. Recomendación. Además de su acta, como debe ir redactada con los generales ya expresados, tienen que poner un párrafo necesariamente donde indique los gastos que demande esta suspensión deberán ser reconocidos por la entidad. Esa recomendación le doy, no se olviden, de lo contrario, se corren el riesgo de que no les quieran reconocer nada. Bien, tenemos, además de la suspensión, no sé qué pasó con mi señal, creo que muchas preguntas me impiden avanzar ahora. Bien, la suspensión del plazo, decíamos, está ocasionada también por faltas por parte de la entidad. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento,
a raíz de una consulta de uno de los participantes, el contratista, en este caso de un servicio, tenía que la entidad no le ha pagado. Pues él tiene derecho a solicitar de que se le pague, caso contrario, pues se va a suspender su servicio. ¿Verdad? Dicho eso, con la suspensión pasamos al tema que es uno de los temas que más conflictos genera tanto en servicios como en obras. En suministros no es tanto en realidad, porque en los suministros como que están establecidas las cantidades, extienden la orden del suministro y el contratista cumple pues con suministrar lo que le están pidiendo. Pero en lo que se refiere a servicios y a la ejecución de obras, es donde más generan con polémica y conflictos las prestaciones adicionales. Tenemos, por ejemplo, que en bienes y servicios, tenemos que la norma en su artículo 157, tal como está establecido, ordena pues un máximo de un 25% como adicionales, como prestaciones adicionales de servicio. Y en obras como máximo un 15%. Si se eleva el 15%, tiene que ir para una autorización de Contraloría. Y si pasa el 50%, lo que deviene es una resolución de contrato. Muchas entidades, creo que más del 90%, le tienen miedo y nos alcanzamos a entender por qué tener que llevar a Contraloría. Porque lamentablemente Contraloría se ha ganado pues este paradigma de ser el cuco, ¿no? Del que no, qué temor que nos venga Contraloría y todo lo demás, cuando en realidad muchas obras se ven frustradas precisamente por no llevar a cabo un buen sustento técnico y además legal que permita a los señores de Contraloría ver que efectivamente es necesaria una prestación adicional, de tal forma de que se cumplan con los objetivos para los cuales fue convocado el servicio o la obra o el suministro de bienes. Sencillamente le tienen miedo a cuco Contraloría, no se lleva adelante, no se lleva la consulta, se cae y se queda frustrado la prestación adicional y con ello no se logran los objetivos que inicialmente se habían establecido para lograr precisamente la necesidad del cumplimiento, la necesidad del bien común de la población que lo necesita, ¿verdad? Lamentablemente eso es por una mala cultura de persecución que se han puesto a los señores de Contraloría, en algunos casos justificada, en otros casos totalmente injustificada, pero que lamentablemente trae consecuencias muy, muy negativas a la administración pública, a la administración de los contratos, y que muchos de los contratos se ven frustrados, ¿verdad? Bien, ahí tenemos una línea de tiempo. Tenemos que la anotación debe ir, como siempre, reitero una vez más, voy a caer pesado con esto, pero tiene que ser todo, absolutamente todo, por escrito. Tenemos la anotación en el cuaderno de obra, después de 5 días, y acá sí son todos días calendarios, por si acaso, el supervisor tiene que ratificar, porque también podría negar. Pero se supone pues que el supervisor está en obra y que conoce la realidad. Tenemos los 15 días de la anotación, el contratista presenta el expediente técnico del adicional, el supervisor dentro de los 10 días emite su informe y la entidad procede a emitir, si así lo considera, la resolución aprobando el adicional. Después de la aprobación del adicional, nuevamente tendrán que ir a habla para que les amplíe la garantía de fiel cumplimiento porque así está establecido. Si no amplían la garantía de fiel cumplimiento, no va a proceder la ejecución y van a tener problemas. Probablemente comiencen a ejecutarlo, pero van a tener problemas al momento de la cobranza de la valorización correspondiente, porque el área de tesorería va a observar esa valorización, va a decir, no señor, no procede el pago porque no amplió su garantía de fiel cumplimiento. Bien, acá tenemos finalmente, bueno, no finalmente, porque todavía falta la liquidación, el tema de la recepción de obra. Está claramente ilustrado los pasos que se tienen que seguir
y que muchas veces de manera subterfugia, digamos, son empleados cuando el contratista cayó en un pequeño retraso y no le quieren dar una ampliación de plazo final, digamos, ¿no? Y tampoco lo quieren penalizar. Le dicen, te vamos a ayudar en la etapa de la recepción de obra. Consejo, procuren no seguir esa sugerencia, porque basta con que un funcionario se le ocurra romper esta línea de tiempo que suma 32 días, si mal no recuerdo, y les van a caer penalidades. Preferibles contratistas que están retrasados, busquen ustedes cualquier causal y soliciten su ampliación de plazo. Tenemos que el residente anota la culminación, seguidamente dentro de los 5 días el supervisor corrobora y anota si está conforme, se lo pasa a la entidad dentro de los 3 días, la entidad pues dentro de 20 días, calendarios todo reitero, formará un comité, normalmente son 3 o 4 personas, que se apersonará para verificar si realmente se concluyó la obra. El comité pues tiene un periodo para poder acercarse a la obra, que normalmente dentro de los 5 días. Si no está conforme, emite su informe y le da el plazo de 1/10 o 45 días, el que resulte menor, para subsanar las observaciones que se le han planteado. Entonces, dentro de ese periodo, el contratista anota siempre en el cuaderno de obra que ya concluyó el levantamiento de las observaciones. El comité nuevamente dentro de los 7 días calendarios se constituye en el lugar de la obra para verificar. Si existen discrepancias, ahí vienen los problemas. Anotan en el acta y empiezan las penalidades y todo lo demás. Si hay conformidad, obviamente la reciben la obra sin mayor inconveniente. Si no hay subsanación, o sea, si el contratista dice, no, señor, ¿saben qué? Están locos ustedes. Yo ya terminé mi obra y está conforme al expediente técnico, acá está el expediente, se cumplió con todo. No voy a levantar ninguna observación porque esto es una cuestión antojadiza del funcionario. Vienen conflictos. Que a propósito, Alberto, me parece que hicieron una pregunta sobre este tema, ¿verdad? Yo estoy consolidando las preguntas y de ahí te las voy a enviar por interno para que de repente al final de la exposición puedas ir respondiendo una por una de forma ordenada. De acuerdo. Bien. Entonces, así es que termina la recepción de la obra establecida en el artículo 208 de la norma. Tenemos en bienes y servicios algo parecido. La recepción del área usuaria emite su conformidad. Pues hay algunos productos, por ejemplo, un recloser, ¿no? Oye, me entregaste un recloser, está instalado en tal lugar, vamos a someterlo a las pruebas a ver si funciona. Bueno, le harán las pruebas correspondientes y si existieran observaciones, pues se las plantearán. El contratista llamará a quien le vendió el recloser para que las levante. Y si no, pues ya vienen también las penalidades. Normalmente esto es dentro de entre 5 y 15 días calendarios que el contratista, sea que haya suministrado un bien o haya prestado un servicio, tiene que levantar esas observaciones que le han sido planteadas. Bien. Me parece que hemos terminado, Stephanie. No, doctor, falta que aboque todavía resolución de contrato y liquidación. Son 2 diapos más. Ah, correcto. Gracias, Stephanie. Resolución de contrato, eso es lo que nadie quiere, ¿verdad? Pero que a veces ocurre. A veces ocurre por descuido del contratista, a veces ocurre porque el funcionario malo, entre comillas, no quiere saber nada con que el contratista concluya la obra, y ahí tenemos las causales, ¿no? Pueden ser incumplimiento de obligaciones, retrasos o paralizaciones injustificadas. Recuerden, tienen que ser injustificadas.
y cuando alcanzan la máxima penalidad. El contratista, por si acaso, también puede resolver el contrato. El contratista puede resolver el contrato a la entidad cuando ésta deja de cumplir sus obligaciones esenciales. Para eso hay un procedimiento, tanto para la entidad como para el contratista, y que tiene que ser previamente una intimación o apercibimiento que se envía vía notarial, otorgando un plazo. En obras estamos hablando de 15 días para que pueda subsanar ponerse al día en los retrasos que supuestamente debe haber caído. Y en bienes y servicios son solo 5 días, como le había dicho anteriormente al señor que hizo la consulta. Si el contratista no cumple con levantar o ponerse al día en lo que le están requiriendo, oye, ¿sabes qué? Esta partida no me la has concluido, te doy 15 días para que la concluya, caso contrario te estoy resolviendo el contrato porque ya además estás alcanzando la máxima penalidad. El contratista pues sacará dinero donde sea si es que quiere terminar el contrato y concluirá con esas partes. Caso contrario, pues dirá, bueno, resuelve pues el contrato, ya no veremos en el arbitraje. A veces los contratistas dicen, yo tengo ampliaciones de plazo, que todavía están por resolverse. Como tengo ampliaciones de plazo, todavía mi plazo no ha concluido. Tampoco sigan ese consejo porque no sabemos si el tribunal arbitral les va a poder reconocer o no esas solicitudes de ampliación de plazo que han gestionado y que la entidad les haya podido denegar. Porque ¿qué tal si la entidad les denegó y el tribunal arbitral ratifica lo que la entidad hizo? Entonces estará bien resuelto el contrato. Preferible agenciarse dinero de donde sea y terminar la partida que estuviera siendo motivo de apercibimiento. Después de que hayan resuelto cualquiera de las dos partes, la norma ha señalado que dentro no, tienen que dar 3 días, cuidado con eso, para que hagan una constatación física y además un inventario de todos los materiales para que luego todo eso sea parte de la liquidación. Es importante, muy importante, hacer una buena constatación. En el caso de contratista estamos hablando, porque se podrían ver birlados, sustraídos, muchos derechos. Por ejemplo, dejaron, no sé, 100 toneladas de acero, si es una edificación, o tubería, si fuera una obra de saneamiento, o postes y cables, transformadores, si fuera una obra de electrificación, o materiales que son para eliminación de elementos tóxicos si es un servicio. Y todo eso se tiene que hacer una constatación física porque luego va a ser valorado o valorizado. Si no la hacen, ustedes como contratistas, nosotros como contratistas, la entidad lo más probable es que no quiera reconocer absolutamente nada de lo que se quedó en obra y en almacenes. Es importante, a veces la obra es alejada, en la puna, en la selva o en el desierto, qué sé yo. Es importante sacrificar un poquito de dinero y mandar a alguien que sepa hacer una constatación y sepa llevar adelante un inventario. Eso se hace ante un notario público donde existen notarios, se convoca, se le paga al notario, o en su defecto un juez de paz donde no hay notarios, ¿no? Hay pueblos muy alejados en el Perú donde no existen los notarios. Bueno, ¿qué trae como consecuencia eso? Obviamente, a la entidad le va a facultar, porque cuando resuelve la entidad y hay adelantos que están pendientes de devolver, le va a requerir para que en un plazo determinado de 10 días, el contratista cumpla con devolver los adelantos y si no los devuelve, le ejecuta las cartas fianzas. Y posteriormente, pues algunos funcionarios de muchas entidades son abusivos e inclusive ejecutan la carta fianza de fiel cumplimiento. Normalmente trae el cobro de todas las penalidades también, por supuesto, por parte de la entidad, todas las que ha dicho, ¿no? Que como dijimos al inicio, las penalidades podrían llegar a algún 20%. Cuando el contratista a veces no lee bien su contrato, cree que solamente es el 10% de penalidades. No es así, señores. Puede llegar a ser hasta un 20%.
porque dice penalidad por mora, 10%, otras penalidades que en su conjunto, esas chiquitas, hasta porque le faltó el EPP al asistente de la residencia, ya lo están penalizando, le faltó el EPP al obrero número 61, lo están penalizando, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cositas chiquitas van sumando y tienen una sumatoria, valga la redundancia final, de hasta un 10%, que sumado al 10% por mora, terminan penalizando por un 20% y mandaron a la quiebra la economía, al menos de esa hora. Me salté un poquito, voy a regresar. Los gastos me refiero a los notariales, las constataciones y todas esas cosas, obviamente es el castigo a quien lo originó. Si lo originó el contratista, pues el contratista va a tener que pagar. Si lo lleva adelante a la entidad, será la entidad. Normalmente, como dijimos al inicio, la cancha siempre, lamentablemente, no debería ser así porque es un contrato donde se supone que las partes son iguales, pero ese es en el mundo ideal. En el mundo real, los que tenemos algo de experiencia en esto sabemos que no es así. La cancha siempre está inclinada a favor del Estado, lamentablemente. Por eso es que es importante tomar medidas de prevención siempre, siempre, ante circunstancias como esta. Cuando les ocurra las resoluciones y saben que tienen ustedes adelantos pendientes de devolución y les envían la carta notarial, yo les sugiero que busquen alguna manera a un abogado, un estudio que los ayude a cautelar esas ejecuciones mediante medidas cautelares, precisamente, a fin de que no sean ejecutados y no se metan en problemas con la entidad financiera que procedió a facilitarle la carta fianza, sea en una entidad financiera como habla o sea una entidad bancaria, ¿no? Las consecuencias son muy nocivas, muy malas. Es bueno cuidarse. Bien, los gastos ya dijimos, va por quien fue el causante del problema. Dicho eso, no queda otra más que la liquidación de la obra, que también trae muchos problemas. Es una de las causales constantes de problemas, de conflictos que estamos siempre lidiando, ¿no? Estamos que después de concluida vamos a hacer un rápido recuento, que se nos va el tiempo. Tenemos que después de concluida la obra recibida o recepcionada, el contratista tiene 60 días o un décimo el plazo para después de la recepción de la obra o resuelto el contrato, ¿no? Presentar su liquidación. Normalmente cuando se resuelve el contrato, no presentan liquidación muchos porque dicen, bueno, va a conflicto y mientras hay conflicto no se presenta, ¿no? Es cuestión de criterios. La entidad, la supervisión también tiene ese plazo para presentar sus propios cálculos, que a veces difieren, a veces coinciden con el contratista, soles más, soles menos, y es cuestión de que si al contratista le conviene, así sean soles menos, pero que no es muy significativo, lo aceptará, pero previamente se le está comunicando a la entidad, aprobando, y la entidad tiene la última palabra finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad es la dueña del circo, ¿no? Entonces va a decir, no, así el supervisor me diga que yo le estoy debiendo un sol, no le debo un sol, pues al contrario, el contratista me debe 10 soles a mí. Será quien se pronuncie. Y hay tres formas de pronunciarse: la observa, la elabora, perdón, la prueba, la observa o elabora una nueva liquidación. Una vez que el contratista recibió esa comunicación, tiene 15 días para pronunciarse. Obviamente, si le es contraria, ¿no? Podrá observar la liquidación que a su vez le hizo llegar la entidad. Si le hizo llegar la satisfacción, obviamente no tiene nada de qué pronunciarse. Posterior a los 15 días que tuvo el contratista, la entidad tendrá otros 15 días para decir sí, no me conviene, sí me conviene, etcétera, etcétera. Lo que ha dicho el contratista, yo estoy en contra, esa es mi posición. Si es contraria o si ambas son contrarias, tienen 15 días después de ello
para centrar el acogimiento o desecho de las observaciones. Posteriormente ya viene el camino de la conciliación o el arbitraje. Bien, hemos terminado nuestra primera sesión.